Buenas tardes, estimados estudiantes. Para el día de hoy tenemos el segundo tema de la materia de química, que titula Nomenclatura en Química Inorgánica. Para ello, lo primero que vamos a hacer es conocer el concepto de nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Es el conjunto de normas y reglas que permiten, con propiedad, nombrar a las sustancias químicas. ¿Ya? Entonces son reglas que nos van a permitir nombrar ya sea a los elementos, compuestos que se vayan formando. ¿Ya? Para ello se conocen tres tipos de nomenclatura. La primera, la nomenclatura tradicional o clásica. Luego también conocemos la nomenclatura stock o funcional y la nomenclatura UPAC o sistemática. Ya, esas son las tres formas de poder nombrar a las sustancias químicas. Luego vamos a hablar ya específicamente de lo que es la nomenclatura tradicional o clásica. ¿Ya? Acá los compuestos se nombran con dos palabras, el nombre genérico y el nombre específico. ¿Ya? ¿Qué nos dice del nombre genérico? Dice que indica el grupo o función a que pertenece el compuesto. Por ejemplo, dependiendo a la función que vayamos a avanzar, posteriormente en los siguientes temas, vamos a avanzar lo que son los óxidos, anhídridos, hidróxidos, hidruros, entonces va a depender de ello, ¿ya? El nombre genérico, como vemos acá, nombre genérico, óxidos, va a depender de la función que estemos hablando, ¿ya? Óxidos, hidróxidos, anhídridos, hidruros, ácidos, ¿ya? De manera general. Luego, cuando hablamos del nombre específico, indica de forma particular de qué compuesto se trata, como por ejemplo, férrico, de aluminio, sulfúrico, fosfórico. Acá también tenemos, ¿no?, esos ejemplos. Por ejemplo, si vamos a nombrar un compuesto, su nombre genérico va a ser óxido y su nombre específico será férrico. De igual manera, el nombre genérico en los hidróxidos va a ser esta palabra, ¿no?, hidróxido, y su nombre específico, ¿de qué elemento estamos hablando? De potasio, así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, en el sistema tradicional se utilizan prefijos y sufijos y es importante que comprendamos de manera significativa, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿ya? Su nombre comercial, que nosotros cuando vamos a una venta, las personas lo conocen con ese nombre. Por ejemplo, la lavandina, ya todos conocemos con ese nombre, ¿verdad? Lo utilizamos en las casas para desinfección. Y su nombre científico es hipoclorito de sodio. Ese es su nombre científico. Ahora, aquí nos está explicando claramente, ¿ya? Los prefijos van antes del nombre. Por ejemplo, acá hipo, ¿ya? Es un prefijo. Y el sufijo van detrás o después del nombre, ito, ¿ya? Y posteriormente de sodio, o sea, del elemento químico que en este caso está participando. Ahora, acá nos muestran, ¿no?, ejemplos de los prefijos, sufijos y qué significado tiene. Acá es dependiendo de aquellos elementos que tengan 2, 3 o 4 tipos de valencia o números de oxidación. Por ejemplo, aquellos que tienen 4 valencias, entonces van a tener estos tipos de nombres, ¿no? Hipooso, cuando su número de oxidación es mínima. Oso, cuando el número de oxidación es menor. Ico, cuando su número de oxidación es mayor. Y perico, cuando su número de oxidación es máxima. ¿Ya? Entonces, estos mayormente los elementos químicos no metales llevan 4 números de oxidación. En cambio, los metales solamente tienen 2
números de oxidación. En este caso van a ser nombrados con la palabra oso e ico. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la nomenclatura stock, o también conocida como nomenclatura funcional. Acá consiste en indicar con números romanos la valencia del elemento principal. Acá, por ejemplo, tenemos ya ejemplos, ¿no? Potasio, 2, oxígeno. Ya este es el compuesto formado. Entonces, ¿cómo se los nombra? Entonces, con la palabra genérica, óxido, luego el nombre específico de quién, de qué elementos estamos hablando, de potasio. Y entre paréntesis y en números romanos, la valencia del metal. En este caso, potasio lleva valencia +1. Entonces, esa valencia va a ir en números romanos. ¿Ya? Ahora acá tenemos otro elemento, calcio, oxígeno. Entonces, ¿cómo se lo va a nombrar? Con la palabra también, utilizando el nombre genérico óxido, luego el nombre específico de calcio. Luego, entre paréntesis y en números romanos, la valencia del metal. En este caso, el metal es calcio y lleva su valencia +2. Entonces, ahí anotamos, ¿no? +2. Y así, el óxido de hierro, también acá vemos, ¿no? Fe, hierro, 2O3. Entonces, acá vamos a nombrar con la palabra genérica, óxido, luego el nombre específico de qué elemento estamos hablando, de hierro, y en números romanos, entre paréntesis, la valencia del hierro, en este caso es +3. ¿Ya? Ahora vamos a conocer lo que es la nomenclatura IUPAC o sistemática. En la IUPAC se indica con prefijos numéricos griegos el número de átomos de los elementos que intervienen en la fórmula. Estos son los prefijos, ¿ya? Mono, ¿y a qué cantidad de átomos equivalen? A 1. Di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9, deca, 10. ¿Ya? Entonces, dependiendo al número de átomos de los elementos que intervienen en esa fórmula, van a llevar esos prefijos. Y acá tienen una actividad. Ya son 3 preguntitas en las cuales ustedes van a subrayar la respuesta correcta dependiendo a cuál es la que ustedes creen o estudiaron que es la respuesta correcta. Entonces nos vemos la próxima clase, estudiantes. Que tengan un buen fin de semana.